Bueno, hoy estamos Leandro Pavón, Manuel Ferreira, Benjamín Carrillo y yo, Juan Portela, y el tema que vamos a hablar hoy es el rap. El rap surge como un estilo de música en los barrios de pandillas y latinos de Nueva York en la década de 1970, como la expresión del sonido y las melodías de la cultura hip hop, que agrupa corrientes estéticas como el graffiti, el breakdance o el scratch. Desde allí se lanzó al mundo tomando diferentes peculiares regionales en cada país o continente. Musicalmente hablando, mientras el hip hop, propiamente dicho, nace desde la música religiosa del origen negro y se funde en gran manera con el funk y el disco, el rap rompe con esa legalización y se acerca más al breakdance, tomando al mismo tiempo un lenguaje propio. En las primeras presentaciones de los grupos de rap, el estilo se sustentaba en la música de un disc-jockey, es decir, un DJ, que utilizando algunas canciones y empleando cortes y mezclas, lograba una composición que funcionaba como fondo sonoro para que pudiese rapear un MC o varios intérpretes al mismo tiempo. Ese lenguaje... Pará. MC, no MC. En las primeras presentaciones de los grupos de rap, el estilo se sustentaba en las músicas de un disc-jockey, que utilizaba algunas canciones empleando cortes y mezclas. Lograba una composición que funcionaba. En las primeras presentaciones de los grupos de rap, el estilo se sustentaba en las músicas de un disc-jockey, que utilizando algunas canciones y empleando cortes y mezclas, lograba una composición que funcionaba como fondo sonoro para que pudiese rapear un MC o varios intérpretes al mismo tiempo. Ese lenguaje y esa cadencia particular se sustentaban en una actitud Contestataria. En las primeras presentaciones de grupos de rap, el estilo se sustentaba en las músicas de un DJ, que, utilizando algunas canciones y empleando cortes y mezclas, lograba una composición que funcionaba como fondo sonoro. No, me espera mierda. En las primeras presentaciones de grupos de rap, el estilo se sustentaba en las músicas de un DJ, que, utilizando algunas canciones y empleando cortes y mezclas, lograba una composición que funcionaba como fondo sonoro para que pudiese rapear un MC o varios intérpretes al mismo tiempo. Este lenguaje y esa cadencia particular se sustentan en una actitud contestataria. La concha viene mi madre. En las primeras presentaciones del grupo de rap, el estilo se sustentaba en las músicas de un DJ, que utilizando algunas canciones y empleando cortes y mezclas, lograba una composición que funcionaba como fondo sonoro para que pudiese rapear un MC o varios intérpretes al mismo tiempo. Ese lenguaje y esa cadencia particular se sustentan en una actitud rebelde, de una clara tendencia antisistema. Pero como toda expresión artística, resulta muy complejo detenerla o congelarla. Es así que los raperos de los 70 años... Los años 70. En las primeras presentaciones del grupo de rap, el estilo se sustentaba en las músicas de un DJ, que utilizando algunas canciones y empleando cortes y mezclas, lograba una composición que funcionaba como fondo sonoro para que pudiese rapear un MC o varios intérpretes al mismo tiempo. Ese lenguaje y esa cadencia particular se sustentan en una actitud rebelde, de una clara tendencia antisistema. Pero como toda expresión artística, resulta muy complejo detenerla o congelarla. Es así que los raperos de los años 70 dieron lugar a una expresión más metafórica y compleja, desde la lírica en los años 80, que a la vez se manifestó los ritmos y base de músicas empleadas. Ya sobre los años 90, el mercado hizo lo suyo, y muchos grupos o solistas terminaron formando parte de la música pop, adquiriendo una En las primeras presentaciones de los grupos de rap, el estilo se sustentaba en las músicas de un DJ, que, utilizando algunas canciones y empleando cortes y mezclas, lograba una composición que funcionaba como fondo sonoro para que pudiese rapear un MC o varios intérpretes al mismo tiempo. Ese lenguaje y esa cadencia particular se sustentan en una actitud rebelde, de una clara tendencia antisistema. Pero como toda expresión artística, resulta muy complejo detenerla o congelarla. Es así que los raperos de los años 70 dieron lugar a una expresión más metafórica y compleja, desde la lírica en los años 80.
que a la vez se manifestó los ritmos y las bases de músicas empleadas. Ya sobre los años 90, el mercado hizo lo suyo y muchos grupos o solistas terminaron formando parte de la música pop, adquiriendo popularidad masiva impensada en un primer momento. Hoy, la diversidad de estilos y funciones de la música del rap con otras expresiones musicales es inmensa, por lo que resulta complejo avisorar el camino que terminará, tomando el mismo hacia el futuro. Gracias a la nueva tecnología, el rap no necesita muchos instrumentos. Gracias a la nueva tecnología, el rap no necesita muchos instrumentos para la elaboración de una pieza musical o de fondo, pero existen algunos instrumentos que son indispensables para la base, los cuales se mencionan por orden de importancia. El sintetizador es un instrumento de música electrónica diseñado para producir sonidos generados artificialmente, usando técnicas como síntesis adictiva, tarada. Pero pará, pero tomé la mano, te digo. ¿Y qué querés que lea tu mente o me haces así? Pará, no, en serio, yo esto, estaba ahí parada. Hace 2 horas que están así. Estaba ahí parada, yo Pero no vas a empezar todo de vuelta ahora. Pero. No, amigo, Y para mí lo que quiso decir es. no, cuando Así están. Sí, como 7 veces me lo hiciste. ¡Pero tomé la mano! ¿Por qué? ¿Pero para qué? Porque ¿cuál es el problema? Para que empieces a hacer así, como no sé, porque no peludo, sé así. No, chabón, pero que Dale, boludo, venía re piola. Igual todos tienen distinta manera de expresarse con el cuerpo. No es que todos vamos a hablar así. ¿Esto qué? ¿Es música? No. Es análisis y producción textual. No, se Es para hacer sí Se iba a llegar y decir lo que vos te pides. No entiendo muy bien, pero bueno. ¿Empezamos todo de vuelta? No, batería, No, batería. batería, porque vos hiciste una pausa. Batería, dale. Bueno, no se peleen más. A lo sumo, si le tengo que algo decir, es... La batería está compuesta por un conjunto de tambores, comúnmente de madera, cubiertos por 2 parches que están hechos comúnmente del material derivado del plástico, y dependiendo del tambor es el tipo de parche que hay, desde parches muy básicos hasta los parches más complejos, compuestos por una capa de plástico base, otra con aceite que guarda el sonido y crea un reverb, y otra que es la sección de golpeo hecha de un material derivado del látex para la mayor duración del mismo. Un tambor está compuesto por 2 parches, uno de golpeo en la parte superior y otro resonante en la parte inferior. Estos tambores pueden variar su diámetro, afectando el tono y la profundidad, variando la sensibilidad sobre el parche y resonancia. Además, la batería está acompañada por los imprescindibles platillos, otros accesorios relativamente comunes, tales como el cencerro, panderetas, bloques de madera, entre otros. Y ocasionalmente, cualquier objeto que produzca un sonido con cierta musicalidad y del gusto del baterista, la batería se puede afinar con una llave de afinación y un sistema de capachos o loops y pernos de afinación que tensan el parche. Mientras más tenso el parche, más agudo el sonido y viceversa. Platillos, ride crash, tom de piso, tom 1 y 2, bombo, caja o tarola, hi-hat o contratiempos. Guitarra eléctrica. Una guitarra eléctrica es una guitarra que utiliza el principio de inducción electromagnética para convertir las vibraciones de sus cuerdas de metal en señales eléctricas. El sonido de la guitarra se verá influido por la madera o material empleado, la construcción del instrumento, trasteado, afinación o octavación, así como la calidad de sus pastillas. Dado que la señal generada es relativamente débil, esta se amplifica antes de enviarla a un altavoz. Esta señal de salida de la guitarra eléctrica puede ser fácilmente alterada mediante circuitos electrónicos para modificar algunos aspectos del sonido a menudo. La señal se modifica con efectos como A menudo, la señal se modifica con efectos como la distorsión. Concebida, la guitarra eléctrica surgió de una necesidad de los músicos de jazz, tratando de amplificar su sonido. Desde entonces se ha convertido en un instrumento musical de cuerdas,
capaz de una multitud de sonidos y estilos. Sirve como un componente importante en el desarrollo del rock and roll y otros géneros de la música, en especial en el funk, género musical en que se usa desde finales de los 60. Entre los raperos más famosos del mundo encontramos en primer lugar a Eminem. Eminem es el nombre artístico de Marshall Bruce Mathers, nacido en Kansas City el 17 de octubre de 1973. El nombre Eminem proviene de la unión de ambas iniciales, M y M, pronunciada en inglés. Su infancia no fue fácil. Creció en la ausencia del padre, quien abandonó el hogar cuando él tenía 6 meses y al cual rehusó conocer una vez alcanzada la celebridad. En segundo lugar tenemos a Tupac Shakur, conocido como Shakur, Machiavelli, Pac, Tupac o simplemente Tupac. Fue un rapero, actor, poeta y activista estadounidense. Vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo hasta el año 2009, convirtiéndose en el rapero con más ventas del mundo. En tercer lugar tenemos a Snoop Dogg, que es un rapero, artista de hip hop con más... Perdón, me perdí. Bueno, entre los raperos más famosos del mundo encontramos en primer lugar a Eminem. Eminem es el nombre artístico de Marshall Bruce Mathers, nacido en Kansas City el 17 de octubre de 1973. El nombre Eminem proviene de la unión de ambas iniciales, M y M, pronunciada en inglés. Su infancia no fue fácil. Creció en la ausencia del padre, quien abandonó el hogar cuando él tenía 6 meses y al cual rehusó conocer una vez alcanzada la celebridad. En segundo puesto encontramos a Tupac Shakur, conocido como Shakur, Machiavelli, Pac, Tupac o simplemente Tupac. Fue un actor poético y activista. ¡Qué boludo! Luego, en segundo puesto, encontramos a Tupac Shakur, conocido como Shakur, Machiavelli, Tupac o simplemente Tupac. Fue un rapero, actor, poeta y activista estadounidense. Vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, hasta el año 2009, convirtiéndose en el rapero con más ventas del mundo. Otro dato curioso de este rapero fue su muerte, que fue a la salida de un boliche y fue disparado por un auto aún sin reconocer, recibiendo 2 tiros en el pulmón. En cuarto puesto tenemos tenemos a Snoop Dogg. Es un rapero, cantante, productor y actor estadounidense. Ha sido uno de los artistas de hip hop con más éxito del West Coast Rap, además de uno de los más notables protegidos del productor Dr. Dre. En el cuarto puesto tenemos a 50 Cent, un rapero, compositor y actor estadounidense. Alcanzó la fama mundial con el lanzamiento de sus álbumes Get Rich or Die Trying en 2003 y The Massacre 2005. Ambos de ellos logrando un éxito multiplatino. Y en quinto y último puesto tenemos a Canserbero, que fue un rapero, compositor y activista social venezolano. Fue uno de los intérpretes más significativos del rap independiente en su país de origen y en América Latina.